Hola y bienvenidos a esta introducción a lenguaje C. Antes de empezar me presento, soy Eduardo Modano y me he dedicado a la programación de sistemas embebidos utilizando lenguaje C y C++ durante ya más de 4 años. En el video de hoy solamente me quiero concentrar en cuál es la estructura general de un programa, pero conforme vayamos avanzando en cada tema voy a ir explicando pues cada una de las funciones y qué es lo que podemos hacer en el lenguaje C. Así que te interesa, suscríbete y vamos a comenzar con este video. Pero primero que nada, lenguaje C, ¿cuándo es que nace? Pues sí, ya tiene un rato. De hecho, me sorprende que todavía no exista, pues literal, como un sustituto para este lenguaje. Fue creado por allá de los años 70 por este señor que ven acá, que se llama Dennis Ritchie. Lo creó en los laboratorios de Bell y inicialmente lo necesitaban para empezar a correr Unix, ¿ok? Entonces, lenguaje C, a pesar de que ya lleva muchísimos años existiendo, se sigue utilizando hoy en día y ha influenciado a muchos lenguajes de programación. Lenguajes que se crearon en los 80s, 90s y pues también lenguajes modernos. ¿A quién ha influenciado? Pues obviamente a C++, que en su momento pues llegó a nacer o su objetivo era ser C con clases. También llegó a influenciar a Java, a Go e incluso Rust, ¿ok? Y ahora, ¿por qué este lenguaje se sigue utilizando o en dónde es realmente necesario? Primero que nada, por su eficiencia y rendimiento. ¿Por qué? Porque este lenguaje te permite manipular la memoria de manera manual. Tú como programador te vas a encargar de hacer ese manejo de memoria. Entonces, pues tienes totalmente el control en tus manos sobre diferentes recursos de un sistema, lo que lo hace pues ideal en sistemas donde pues el performance o el rendimiento es crítico. ¿En qué cosas o en qué industria se ha llegado a ver que se utiliza el lenguaje C? Pues bueno, en la industria automotriz, obviamente pues también dentro de CPUs, de GPUs, simplemente para mover un sensor de tu coche, para levantar la ventana, algún sensor que te indique dónde están las luces, hasta la navegación autónoma, como es en el caso pues de coches más modernos como Tesla, pero también en otro tipo de industrias como la aeroespacial, en todo el control de cohetes, ¿ok? ¿Qué otra de las características hace que se siga utilizando hoy en día? Pues también principalmente su portabilidad. Virtualmente lenguaje C se puede compilar y se puede ejecutar pues prácticamente hasta en una prueba de embarazo, ¿no? Pero se puede ejecutar en distintas plataformas como lo son microprocesadores, que es donde yo me he dedicado estos 4 años a trabajar, dentro de unidades de procesamiento gráfico que son GPUs de Nvidia, de Intel, de AMD. Se puede compilar, se puede correr dentro de estas arquitecturas que obviamente son diferentes a un microcontrolador, por ejemplo con un Arduino, un microcontrolador para algún teléfono celular es diferente, sin embargo pues el lenguaje puede correr dentro de, e incluso pues también se llega a utilizar en la programación de supercomputadoras. Y ahora, ¿cuál es otra de las ventajas que tiene el lenguaje C? Que en realidad es minimalista. El lenguaje y la sintaxis es simple, y ojo, digo es simple, más no sencillo, es decir, no tienes que memorizarte cientos de palabras reservadas, cientos de keywords, lo que te permite que pues la curva de aprendizaje no sea tan prolongada, ¿ok? Puedes empezar a hacer cosas con C bastante rápido, pero pues ya para dominarlo sí es un proceso muchísimo más largo y de muchos años. Y ahora, ¿cuáles son los proyectos principales donde se utiliza lenguaje C? Pues principalmente el kernel de Linux, se utiliza C, ensamblador, en Git, que si no lo conocen es un sistema de control de versionamiento de software, y en distintas bases de datos. Acá nada más le pongo el ejemplo de PostgreSQL, ¿ok? Y ahora sí vamos a ver cuáles son o cómo es la estructura básica de un programa en C. Vamos a ver que tenemos comentarios, librerías. ¿Qué es una librería? Pues simplemente código que alguien más escribió que me va a permitir hacer una u otra función, alguna otra cosa, ¿ok? Tenemos variables, nuestra función principal, funciones y valores de retorno. Así que vamos de este lado, pues yo ya tengo definido un programa en C. Estaba haciendo una dona, hacer una dona que girara en pantalla.
Y de este lado pues tenemos las librerías. ¿Qué es esto? Esta es una librería y vamos a dejarlo por acá como comentario. Ahorita no hay que preocuparnos por lo que hace, pero vean de este lado, si yo pongo las dobles barras, pues dejo un comentario. Y este comentario es que simplemente una librería estándar, este include, me va a permitir consumir o usar las funciones de una librería estándar que vamos a ver en el próximo video. De este lado, pues también nada más es incluyo la librería math, que me permite pues hacer operaciones matemáticas. De este lado, una librería para hacer strings y finalmente otra librería en donde tengo datos, ¿ok? Entonces, si yo quiero dejar un comentario en una línea, solamente utilizo la doble barra, pero si quiero dejar un comentario de varias líneas, por acá pues yo puedo escribir barra y un asterisco y todo lo que escriba dentro de esos caracteres, si se dan cuenta ya estoy saltando de línea, pues es un comentario y no pasa nada. Ustedes pueden dejar cualquier comentario dentro de su código, no va a pasar nada. Y por acá vamos a tener esta función que se llama int main. Esta va a ser mi función principal o es la función que se va a llamar por defecto cada vez que yo ejecute un programa en C. En este caso, pues obvio, ¿no? Mi programa se llama donut.c, esa es la extensión, pero cuando la ejecute esto va a ser lo primero que se va a mandar a llamar. De este lado tengo la declaración de una variable. Una variable pues nos permite manipular datos, guardar datos o aplicar operaciones entre ellos, ¿vale? Entonces por acá defino el tipo de dato, también lo vamos a ver en el siguiente video. Uno donde se llame A sea igual a 0 y sea una B. Posteriormente por acá tengo una estructura de control que nos va a permitir hacer o tomar decisiones dentro de mi código. Y por acá vean, tengo esta función que se llama renderFrame y le paso mis variables que acabo de crear. En este caso renderFrame la definí por acá y esto es una función. ¿Y qué es una función? Pues simplemente un bloque de lógica que voy a estar llamando en repetidas ocasiones. Puede recibir parámetros de entrada y vean por acá. Acá yo hago todo el procesamiento que necesito para renderizar. Y de este lado simplemente termina la función entre estos corchetes. ¿Ok? Y una vez que mando a llamar mi función, aplico algo de lógica. De este lado voy a regresar un valor. ¿Ok? ¿Para qué o en dónde pueden llegar a ser útiles estos valores de retorno? Pues simplemente para indicar que una función se ejecutó correctamente, que no se ejecutó, o incluso puedes incluir códigos de error, ¿vale? Y hasta aquí el video. En la próxima lección nos vamos a enfocar en la librería estándar, en la representación de datos y en posteriores episodios vamos a comenzar a descubrir cómo se definen las funciones para que tú puedas comenzar a resolver problemas con este lenguaje. Así que te recomiendo que te suscribas y actives la campanita porque voy a estar subiendo estos videos sobre esta serie. Nos vemos, cualquier duda y comentario, déjamelo saber.